nosotros en el día de hoy celebrar esta jornada, esta sesión y unirnos como universidad a esta celebración es importante y yo les agradezco su participación en esta jornada, porque el éxito de la jornada viene por las personas que participan, tanto los ponentes, que tenemos un ponente de excepción para una charla sobre lo que son las políticas públicas y la economía social, como es Sebastián Reina, como los participantes de la mesa redonda posterior, que nos van a poner de manifiesto su experiencia como miembros en distintas entidades de economía social y nos van a acercar, estoy segura, y a dar una visión súper positiva, que también nos hace falta ahora, de este tipo de entidades. Me enorgullece poder estar aquí, por tanto, esta mañana y inaugurar este acto en representación de nuestra rectora. Yo no me voy a alargar mucho más porque creo que lo importante es que los ponentes nos transmitan esos conocimientos, pero que solamente decirles que en colaboración con la cooperativa Gredo San Diego de enseñanza, con la que tenemos un máster oficial de gestión de cooperativas, hemos organizado esta sesión del día de hoy y que espero que sea un éxito y resulte fructífera para todos los que la sigamos. De mi parte, nada más. Muchas gracias, Concha. En nombre del decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, queremos darles a todos la bienvenida a esta jornada sobre la economía social, que, como todos ustedes saben, se está desarrollando por primera vez a nivel nacional desde el día 21 de febrero. En esta andadura, como ya se ha comentado, no estamos solos, otras 20 universidades están participando y están programadas cerca de 72 actividades dentro de esta semana. ¿Cuál es el objetivo o por qué nace esta Semana de la Economía Social a nivel nacional? Pues el objetivo es básicamente tratar de visibilizar este sector, que este sector a veces olvidado de la economía pueda sacar pecho y que se sepa qué se está haciendo y qué iniciativas se están llevando a cabo, tanto a un nivel de investigación como a nivel de empresa, a nivel de universidad, etcétera. Presentando el programa que vamos a realizar en el día de hoy, en primer lugar, como ya os he indicado, vamos a tener a don Sebastián Reina Fernández, que, como sabemos, bueno, ha sido director de Economía Social y Cooperativismo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y esa primera parte la dedicaremos al tema de las políticas públicas encaminadas a este sector. Agradecemos a don Sebastián, bueno, que haya podido acompañarnos en el día de hoy. También, y no menos importante, la segunda parte de la jornada tendremos esa mesa redonda en la que van a intervenir entes de la economía social que están aquí radicados en Ávila. Tendremos a doña Inmaculada Pose Parra, que es la directora general de FAEMA Ávila. También a doña Leticia González Rey, que es la referente provincial de empleo en Cruz Roja Ávila. Y por último tendremos también la presencia de don César Raliegos Domínguez, que es el director de Alta Moraña Sociedad Cooperativa. Por nuestra parte, como presentación nada más, aprovechamos a saludar también, puesto que la sesión no es solo presencial, sino también vía streaming, a todas aquellas personas que desde casa nos están siguiendo, y recordamos que, sobre todo a efectos del debate posterior o la ponencia en la mesa redonda, los que quieran participar, que por favor hagan uso del micrófono que tendremos para que las personas que están en casa también puedan escuchar las aportaciones o preguntas que quieran realizarlos aquí presentes. Así que nada más, cedemos el turno a don Sebastián y a Francisco. Pues mientras los compañeros ponen en marcha la tecnología, doy la bienvenida a todos y gracias a Rosa del Ayuntamiento, que nos ha hecho la difusión, y a FAEMA, que también ha hecho la difusión de esta jornada, y me imagino que muchos de vosotros habéis venido por esa comunicación y por esa información. Ya el vicerrector nos ha presentado a Sebastián Reina. Yo solamente quisiera decir, Sebastián Reina es un militante del mundo social, ha trabajado toda su vida y está trabajando por los problemas de la
realidad social y cómo y de qué manera se puede superar y contribuir a que haya menos pobreza, menos vulnerabilidad, que exista más empleo y más empleo de calidad. Lo hizo como director general de cooperativas durante 8 años, en los inicios del 82 al 89. Lo hizo y lo sigue haciendo desde sus actividades en la Fundación Largo Caballero. Está investigando un poco cómo los archivos de personas físicas, que no se pierda esa realidad, porque en las bibliotecas más o menos están los libros. En definitiva, Sebastián Reina y su trayectoria tiene la suficiente autoridad para hablarnos hoy de las políticas sociales, qué retos y qué oportunidades nos presenta hoy la economía social. Sebastián, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Francisco. Gracias, por supuesto, a la vicerrectora y a la Universidad Católica de Ávila por su invitación para poder estar presente y tener la oportunidad, por tanto, de participar en uno de los actos de esta semana universitaria de la economía social que se está organizando en el conjunto de todas las universidades españolas, gracias a CIDIEC y la red EUNIES, que es una red que une, diríamos, a todos los centros de carácter universitario, ¿no?, del ámbito relacionado con el mundo de la economía social. Y, lógicamente, vamos a tratar hoy el tema de cuál es el mundo o el ámbito de relaciones entre lo que llamamos las políticas públicas, o sea, las políticas de las administraciones públicas, y lo que es el ámbito del sector de la economía social. Hay algo previo que creo que ya habéis tratado, cada uno en vuestro ámbito de estudio, que es el propio concepto de economía social, ¿no? Yo no voy a centrarme en él, puesto que, lógicamente, eso forma parte del estudio habitual y, por lo tanto, no es el tema central hoy, pero sí que es cierto que la propia definición del ámbito de la economía social condiciona en buena parte, diríamos, lo que vamos a tratar sobre cuál es el ámbito de las relaciones en las políticas públicas, porque, lógicamente, existen dos ámbitos de relaciones: lo que es la política pública con la economía social como concepto general y lo que son las políticas públicas con cada uno de los sectores específicos del ámbito de la economía social, porque no cabe la menor duda que cuanto más amplio es el concepto de economía social, también más diverso es el contexto del tipo de entidades que forman parte de ese mundo de la economía social. Eso sin entrar, diríamos, en los debates teóricos, o sea, simplemente siendo práctico a la hora de definir, bueno, cooperativas, sociedades laborales, cooperativas agrarias, mutualidades, empresas de inserción social, es decir, simplemente hablando de lo que, bueno, entendemos como economía social de una manera general. Claro, si fuéramos a un concepto más teórico, ya sabéis que en este momento en el ámbito europeo hay un enorme debate sobre el concepto de economía social entendida a la hora de hacer una contabilización, porque claro, el problema está en que si bien podemos definir teóricamente un tipo de empresa, al final lo que importa es medirla, es decir, saber lo que eso representa, cuántos trabajadores tiene, qué volumen de capital mueve, qué volumen de facturación. Para eso tenemos que definir muy bien, diríamos, qué entidades estamos hablando, para que haya una contabilidad de la economía social. Claro, y ahora hay diríamos, un choque importante entre dos grandes conceptos: el concepto de la economía social europea, de América Latina y de parte de Asia, que es el concepto que tenemos en España, cooperativismo más formas de organización de empresas participadas y con base de organización democrática, y lo que es el concepto del tercer sector o sector no lucrativo, que es la cultura que viene de la cultura anglosajona, fundamentalmente norteamericana, que se define fundamentalmente por el fin social. Es decir, la economía social no se define por la estructura de la empresa, sino por la finalidad de la empresa. Es decir, que una empresa privada estricta, un banco, estrictamente privado, con forma de sociedad anónima, que tenga por finalidad que sus beneficios puedan redundar en el bien social, por el hecho de que en su finalidad tiene ese fin último social, formaría parte de esa llamada economía social, o tercer sector o sector no lucrativo de la sociedad. Claro, eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, en España, ¿a qué nos llevaría? A que consideráramos economía social a la Caixa, a Bancaixa, o a Mafre, sería economía social. Sin embargo, en Europa no lo hemos identificado así, sino que lo hemos intentado identificar por el carácter de la estructura de la empresa. Es decir, por empresas que tengan base social
objetivos sociales, obviamente, pero sobre todo funcionamiento democrático, es decir, carácter colectivo y funcionamiento interno democrático, desde el punto de vista de aquellos socios que protagonizan la actividad de la empresa. Es decir, han sido, diríamos, la base natural del desarrollo de la economía social. Y a eso se ha ido incorporando otras instituciones más cercanas al concepto de no lucrativo, como podría ser la ONCE y otras instituciones que se han ido uniendo al concepto de economía social. Por tanto, como veis, estamos en un debate importante desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de concepto global en el mundo de lo que es la economía social, que condiciona lo que vamos a hablar, de las políticas públicas. Porque, claro, según qué definamos y quién forma parte de la economía social, así se puede definir una política pública. El ámbito de relaciones entre lo público y la economía social se refiere a varios aspectos. Una primera, lo más importante, es el tema de la regulación normativa y la ordenación y el control. Es decir, la primera relación que existe entre lo público y lo privado de la economía social es el orden normativo. En la medida que yo hago leyes que regulan a las empresas de economía social, es el primer ámbito de relación y el más importante, lógicamente. El segundo sería el del fomento y la promoción de las entidades. Este es el tema más de debate. El otro de la ordenación legal, pues bueno, la medida de que hay que hacer una norma que regule una sociedad, pues se hace. Pero si hay que fomentar, promocionar, subvencionar, hacer práctica la relación entre el mundo público y el mundo privado de la economía social, pues evidentemente eso ya sí forma parte del debate, diríamos, de la opción ideológica, es decir, de optar o no optar por apoyar un modelo concreto de empresa. El tercer modelo de relación es el régimen fiscal. La administración pública, como ustedes bien saben, pues se presenta en la sociedad a través del régimen fiscal, a través del régimen de impuestos, básicamente. Y, por lo tanto, qué régimen fiscal tengan las empresas de economía social es el otro ámbito en el que hay que tomar decisión. Tenemos un tercer sector que es lo que llamaríamos la normativa, o sea, la regulación también, pero no la regulación genérica del concepto de economía social, cooperativas o centros especiales de empleo, sino lo que llamaríamos la normativa de aplicación sectorial, según el sector de actividad. Aquí tenemos personas que están vinculadas al mundo agrario. Bueno, pues las leyes agrarias tienen tanta importancia como tienen las leyes de cooperativas, para las cooperativas agrarias, ¿no? O las leyes relacionadas con la ordenación del transporte, pues tienen tanta o más importancia con los transportistas cooperativos que la propia ley de cooperativas. Es decir, la ordenación sectorial se convierte en otro de los elementos básicos de relaciones. Y por último tenemos el ámbito de competencias, que sería, diríamos, donde se desarrolla la relación entre lo público y lo privado de la economía social, que sería, en este caso, en el caso de España y de la Administración Central del Estado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Bueno, esto es un tema, Pancho, los que llevamos muchos años en estos temas siempre nos lo hemos preguntado, ¿por qué no lleva el Ministerio de Trabajo las cooperativas, la economía social en su conjunto? Claro, el que está vinculado, cooperativas de trabajo asociados, sociedades laborales, centros especiales de empleo, pues le parece razonable que sea el Ministerio de Trabajo porque está vinculado al empleo. Pero claro, los agrarios dicen, bueno, ¿y yo por qué dependo de trabajo, ¿no? Del Ministerio de Trabajo? Pues mirad, esto es una historia que viene de muy lejos y viene fundamentalmente pues de Francisco Largo Caballero, que fue ministro de Trabajo, fue secretario general del PSOE, de la UGT, en la República, como sabéis, y que fue el primer ministro de Trabajo que hizo una ley de cooperativas en España. Nombró un director general de cooperativas y un jefe de sección de cooperativas, que eran Antonio Fabra Rivas y Rafael Era Borraja, y desde entonces, tanto en España como en muchos países europeos, el mundo cooperativo dependió del Ministerio de Trabajo, porque hubo un ministro de Trabajo que fue el que hizo la primera ley de cooperativas en el año 31. Es decir, no tiene mayor truco, o sea, no busquéis demasiada profundidad, diríamos, en el tema, sino que es el origen de esta vinculación. Y se ha mantenido permanentemente, se mantuvo durante toda la época digamos, interna de España, anterior a la democracia, y se ha mantenido después de la transición siempre. Hay una diferencia con este Ministerio de Trabajo, que antes he hecho referencia cuando hablábamos con los periodistas, y es porque por primera vez aparece el concepto de economía social en el título del Ministerio. Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿Significa eso algo? No sabemos. Es decir, esto está por ver, como todo, ¿no? Lógicamente, pero lo que sí que es cierto es que es la primera vez. Y esta es una batalla histórica, porque aunque en la presentación, antes Pancho me lo comentaba, aparezco yo como exdirector general de Economía Social, realmente no era de Economía Social, lo que pasa es que para entendernos era el director general de Economía Social, pero era primero de cooperativas, después de cooperativas y sociedades laborales. Es decir, íbamos añadiendo, cada vez que íbamos creando un nuevo sector, lo añadíamos a la dirección general.
¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía no nos dejó poner director general de Economía Social. No nos dejó porque nos dijo que la palabra economía era competencia exclusiva del Ministerio de Economía. Y por lo tanto que no podía haber ninguna dirección general con el nombre de economía en ningún otro área que no fuera el Ministerio de Economía. Bueno, pues cosas corporativas de la época, que luego se han ido rompiendo, pero ya en aquella época nosotros nos basamos en la experiencia sobre todo de dos países, de Francia y de Argentina. En Francia hay una gran tradición de la economía social. Yo creo que el concepto actual de economía social proviene básicamente de la cultura francesa, donde ya se unía mutualismo y cooperativismo, básicamente, eran los dos grandes conceptos que definían la economía social, y más cercano a nosotros por idioma, Argentina. Argentina. Y entonces ya en aquella época, tanto en Francia se había creado la Delegación Interministerial de la Economía Social. Fijaros, ya en Francia se había creado ese organismo dependiendo de la presidencia del gobierno y como delegación de todos los ministerios. Una delegación que vinculada a todos los ministerios, porque, lógicamente, el ámbito competencial sectorial pues era fundamental. Y en el caso de Argentina, pues se creó la primera Secretaría de Estado de Economía Social en el ámbito internacional. Entonces fueron los referentes que nos ayudaron, de alguna manera, a intentar propulsar en España también un concepto de economía social, y de ahí viene después ya pues todos los pasos que se fueron dando en el Instituto de Formación de Economía Social, el CEPES como Confederación Española de la Economía Social. Es decir, la palabra economía social entró a formar parte de nuestra cultura, de la cultura también hispana, porque ya digo, era un término exclusivamente de la cultura francesa, y que se había trasladado básicamente a Argentina. Bien, si vemos los ámbitos de relación entre lo público y el sector privado de la economía social, porque esto es muy importante, estamos hablando siempre de un sector de mercado. Esto es algo básico desde el punto de vista del concepto que nosotros tenemos de economía social. Esto forma parte del debate, O sea, lo que yo digo no es más que elementos diríamos, de debate. Pero la economía social, tal y como venimos defendiéndola en España o concebida en España, siempre se entiende empresas que están en el mercado con independencia de que tengan un objetivo social, una definición social o un funcionamiento democrático de base, pero que están en mercado. Es decir, que no hablamos ni de asociaciones culturales, que tengan otras finalidades, ni de fundaciones, que en otros países sí, están las fundaciones como parte de la economía social. Es decir, que no hablamos de instituciones sin objetivo de ánimo de lucro, ni que forman parte del mercado. Nuestras empresas de economía social siempre tienen actividad mercantil. No son sociedades mercantiles por definición legal, porque la ley no las contempla como tal, pero su actividad con terceros es una actividad mercantil. Esto es un elemento básico. Una cooperativa de consumo será una entidad sin ánimo de lucro, de mucha base democrática, pero al final compra productos a proveedores y vende ese producto a sus propios socios o a terceros. Por lo tanto, hace una actividad mercantil, una relación económica, tanto de input como de output. Es decir, que por lo tanto estamos hablando siempre de empresas de mercado. Por lo tanto, como hablamos de empresas de mercado, hablamos siempre del sector privado. Luego podemos llamarle social, pero es sector privado. Puede haber un sector público y no estamos hablando en ningún caso de que el mundo cooperativo, eso hay países en los que sí, los países asiáticos, por ejemplo, pues, y en los países árabes hay un cierto componente de cooperativismo público, o sea, de cooperativismo de titularidad pública. En el caso de España no. Es decir, en el caso de España estamos hablando siempre de cooperativas, sociedades mutuas que son de base estrictamente privado, con actividad mercantil y por tanto de mercado. Y por lo tanto es en esos términos en los que se puede medir. Es decir, podemos decir, al final, la economía social en España representa tantos X millones de euros porque es de mercado. Si no, no podríamos decirlo. Podemos medirlo en ese sentido, podemos medirlo en empleo, etcétera, etcétera. Bien. Partimos de una base, por tanto, de que lo primero que hace el poder público es regular, ordenar jurídicamente el sector de la economía social. Y para eso, lógicamente, partimos de una base que es la Constitución española. La Constitución española, que es la que recoge en su artículo 129.2, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, la referencia directa al cooperativismo. Claro, evidentemente, estamos hablando de que el concepto de economía social es un concepto que avanza en los años 80, fundamentalmente a partir de los 80, va avanzando, pero en el año 78 no existe el concepto de economía social en el ámbito jurídico normativo español. Por lo tanto, la Constitución española no recoge en ningún caso el concepto de economía social. Este sería un tema, precisamente, a introducir en el debate de la modificación constitucional,
O sea, los cambios que se han dado. La única referencia que tenemos en la Constitución es a las cooperativas. Y como tal, entendemos que esa definición o esa referencia a las cooperativas puede hacerse extensible a todo el concepto de economía social en su conjunto. A partir de la Constitución tenemos los estatutos de las comunidades autónomas. Aquí tenemos ya otro debate interesante, también de carácter histórico. Como sabéis, uno de los temas que más se ha tratado en el ámbito de las relaciones entre lo público y la economía social es el ámbito autonómico de competencia. Porque en el ámbito cooperativo se partió de la base de la competencia exclusiva en materia de cooperativas por parte de las comunidades autónomas. Y este ha sido un tema de debate y un tema desde el punto de vista de la trascendencia posterior. De tal manera que hoy en España tenemos 17 legislaciones de cooperativas. Es decir, 17 leyes de cooperativas diferentes que están en vigor en cada una de las comunidades autónomas. Claro, la pregunta muchas veces, a los que llevamos más años en esto, la pregunta es siempre la misma. ¿Era voluntad del legislador definir como un modelo de competencia exclusiva a las comunidades autónomas la legislación cooperativa que después fue origen de la legislación de economía social? No, no lo fue. Confundieron los constitucionalistas confundieron las cooperativas con los pósitos. Con los pósitos. Los pósitos son los depósitos agrarios que tenemos en la entrada de nuestros pueblos, ¿no? Importantes. Y en la regulación de las competencias exclusivas se unió cooperativas y pósitos, por vincularlo, porque se vinculó al cooperativismo con la agricultura. Y entonces se entendía que si la agricultura era una materia transferible, pues también lo eran las cooperativas, porque estaban vinculadas a almacenes. Esto es un debate que yo he intentado llevar mucho al mundo agrario. Es decir, cuando te confunde con un almacén, algo malo estás haciendo. Entonces, y eso pasó en su momento. Evidentemente las cosas han cambiado, como es lógico, seguro que Alta Moraña nos cuenta muchas más cosas mucho más importantes, ¿no? Pero eso pasó en su momento. Y entonces, bueno, pues eso es lo que llevó, pues como veis, esto de lo público pues condiciona mucho después las cosas, ¿no? Bueno, eso llevó a un planteamiento de que cada estatuto de autonomía pudiera tener competencia exclusiva en la materia de cooperativas, básicamente por una definición, y es porque, y se pudo hacer las leyes de cooperativas autonómicas porque, por definición, las sociedades cooperativas no son sociedades mercantiles. O sea, digamos, están afectadas por la actividad mercantil, hacen actividad, por lo tanto, controlada por el ámbito legislativo mercantil, pero no son, por definición, sociedades mercantiles ni acceden al registro mercantil. Como no son sociedades mercantiles por definición ni acceden al registro mercantil, no son competencia exclusiva del Estado. Porque si hubiera sido legislación mercantil, hubiera sido competencia exclusiva del Estado. Este es el origen, por una parte, de por qué se le da la competencia a las comunidades autónomas y por otra parte de por qué se hacen leyes de cooperativas en las comunidades autónomas que no pueden ser en ningún caso impugnadas desde el ámbito del Estado. Este es el origen, pero lo cierto es que hay un ámbito de relación muy directa entre las comunidades autónomas y el mundo de la economía social, como consecuencia de esa capacidad legislativa que tienen las comunidades autónomas en esta materia. Posteriormente se hizo la Ley General de Cooperativas, como ya os dije, la primera ley en España se hace en el año 31, en el año 43 se hace un reglamento. Es curioso, es una historia, la legislación cooperativa muy extraña, porque hay una ley del 31 con un desarrollo reglamentario en el 43, que no tiene nada que ver con el desarrollo, con la ley que era de la República, ¿no? Desarrollo del 43, luego se hace por fin una ley del 74, ya en lo que llamaríamos una sociedad más técnica, dentro de lo que fue la época del franquismo, diríamos el desarrollo ya de la tecnocracia, ¿no? En el 74, y posteriormente ya en el año 87 se hace la primera ley de cooperativas, digamos, ya después de la transición, Por lo tanto, la Ley General de Cooperativas es un poco la referencia sobre la cual, luego ya se hace otra en el 99, sobre la cual se ha articulado toda la relación entre el mundo cooperativo y el sector público. Otra ley de gran importancia que se desarrolla, y que se ha desarrollado varias de ellas, es la Ley Reguladora del Régimen Fiscal. Hemos visto que uno de los ámbitos de competencia era el régimen fiscal. Claro, este es un elemento central. ¿Por qué? Porque el tratamiento fiscal de las cooperativas, a efectos del impuesto de sociedades, a efectos del impuesto de sucesiones, de transmisiones, de actos jurídicos documentados, es decir, excepto el IVA, que es un impuesto indirecto, no tiene relación directa, todo está regulado con una norma fiscal especial, que viene dada por el especial condicionamiento que las cooperativas tienen en el mercado. El origen de un tratamiento fiscal de las cooperativas siempre es el mismo.
En la medida que una empresa esté obligada a cumplir determinados objetos sociales y, por lo tanto, no sea libre al 100% de la aplicación de sus beneficios, tiene justificación de tener un tratamiento fiscal de protección, porque ya cumple con parte de su objeto social. Es decir, si yo, cooperativa, tengo que dedicar el 15% de mi facturación a un fondo de educación para promover la economía social, para promover temas sociales, para promover la cultura, obviamente, si ya tengo que dedicar un 15%, cuando tenga que pagar a impuesto a Hacienda, tendré que pagarle menos, porque si no, lógicamente, estarían en peores condiciones que el resto del mercado. Por lo tanto, el régimen fiscal de las cooperativas es un tema que está vinculado directamente a las obligaciones que nacen de los propios estatutos, es decir, el propio estatuto de la cooperativa, el propio estatuto de la entidad. Esto nos lleva a un debate que no está resuelto, y es cómo articulamos ese mismo principio fiscal a la economía social en su conjunto. Porque para ello tendrían que existir condicionamientos. Es decir, cada norma que regula un modelo, un tipo de empresa, tendría que tener un tipo de condicionamientos estatutarios en su objeto social que definan un estatuto fiscal. Entonces, así se lo recuerdo a los que dicen hágase un estatuto fiscal de la economía social. Pues complicado. Sobre todo complicado para que lo acepte Europa, porque lógicamente estamos hablando de que son cosas que luego hay que ir a la Unión Europea, ¿no? A que te las acceden el visto bueno. Es decir, hay que definir conceptos más amplios del concepto de economía social, obligaciones más claras y concretas para poder definir un buen estatuto fiscal de la economía social. Pero tenemos una ley de régimen fiscal de las cooperativas interesante a estos efectos. La legislación cooperativa autonómica, que es la consecuencia de los estatutos de autonomía que dan competencia a las comunidades autónomas, competencia exclusiva en esta materia, prácticamente en casi todas las comunidades autónomas, tanto las del 153 como las del 151, y por lo tanto nacen las legislaciones cooperativas autonómicas. Por fin se hizo la Ley de Economía Social. Posteriormente ya se hace la Ley de Economía Social, que es la que ya viene a articular el modelo. Prácticamente, ¿qué viene a decir? Uno, ¿quién forma la economía social? ¿Qué tipo de empresas la forman? Y dos, que el Estado fomentará y promocionará y ayudará y colaborará con esas empresas. Prácticamente no dice nada más. Tampoco hace falta que diga nada más. ¿Por qué? Primero porque la competencia es exclusiva de las comunidades autónomas y por lo tanto el Estado ya no puede decir mucho más que definir el modelo de empresa al que es de aplicación la economía social y por lo tanto, pero sí es verdad que da un paso cualitativo importantísimo, que es definir un sector de la economía, un sector del ámbito económico empresarial. Y luego tenemos el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, que a diferencia, normalmente hay un cierto error, porque se piensa que este Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, del reglamento de la Unión Europea, es una especie como de ley de cooperativas de ámbito superior. No es así. El Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea exclusivamente regula lo relacionado con las cooperativas de ámbito superior a un Estado. Hay pocas, por cierto, debería haber más, pero hay muy poquitas, pero que en principio, es decir, cooperativas, que por una cuestión francesa, por ejemplo, que se desarrollaran en España sin utilizar otra forma jurídica, porque aquí hay cooperativas francesas y mutualidades francesas, pero tienen empresas españolas constituidas. La Crédit Agricole, por poner un ejemplo, en España es una empresa distinta. Bueno, es el BNP, además, va con la Ciudad de París, tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, quiere decir que tienen fórmulas diferentes. Pero no existen, o muy pocas, cooperativas de ámbito europeo, es decir, que tenga socios en varios países. Este es uno de los grandes retos que están pendientes, pero el Estatuto ya lo contempla y está así recomendado. Y por último, Naciones Unidas y la OIT. Es decir, o sea, ya vamos de lo menor a lo mayor, ¿no? Es decir, ya Naciones Unidas y la OIT son instrumentos o entidades que han definido sobre esta materia. Decíamos, por otra parte, la legislación sectorial. La legislación sectorial es tan importante como la sustantiva, en el sentido de que, bueno, ahí hay una relación, esta presentación, no hay ningún problema pasarla para que la tengáis todos, lo que os haga falta. Bueno, ahí tenéis una relación, por ejemplo, de leyes de ordenación del transporte, de las cooperativas de crédito, de los seguros privados, la ley de sociedades laborales, de fomento e integración de cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, el Real Decreto Regulador de las Cofradías de Pescadores, la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que es otra cosa, pero que en principio he querido poner aquí porque afecta al análisis, o la Ley de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque está regulando muchísimos aspectos, por ejemplo, de cuál es, digamos, el tratamiento de seguridad social de los trabajadores de estas empresas. Es decir,
que en este momento tenemos un amplio marco de legislación que todo afecta al mundo de la economía social, porque afecta más o menos a un tipo de entidades. Algunas de ellas, como las cooperativas de crédito, las cajas rurales, o las seguros o las cooperativas de seguros, 100%, puesto que están reguladas por sus leyes propias, o las mutualidades, por ejemplo. Pero otras que son muy importantes y que de alguna manera pueden afectar al conjunto del tema. Bien, el régimen fiscal. El régimen fiscal, como sabéis, está articulado por la Ley Fiscal de Cooperativas, que antes hemos hecho referencia, y que parte de la base, por lo tanto, de un tratamiento particularizado a la cooperativa en cuanto a reducción de tipos con respecto a los tipos habituales de mercado en las sociedades mercantiles. Este es el principio general de difusión, así como la exención de determinados impuestos. Además, con la creación, que por cierto, en la época de Franco era más democrática que la actual, porque existía una junta consultiva del régimen fiscal de cooperativas que después no se consiguió volver a poner. O sea, el Ministerio de Hacienda prácticamente no consiguió funcionar, que era una idea muy adecuada, porque la junta consultiva estaba formada por funcionarios del Ministerio de Hacienda, con funcionarios de los ministerios competentes, trabajo, agricultura, etcétera, y el propio movimiento cooperativo, que se articulaba en esa junta consultiva y ahí se regulaba año a año, diríamos, los cambios que habría que hacer para promocionar fiscalmente cada modelo. Sería interesante recuperar esa junta consultiva, ya no en términos de cooperativas, sino en términos de economía social, precisamente para definir cuál debe de ser el marco fiscal que articule pues, los diferentes tipos de instituciones que conformáis parte de ese mundo. Y no hacerlo cada uno en su ministerio, en cada uno en su campo, en cada uno en su terreno, ¿no? Sino hacerlo una articulación que defina el conjunto. En todo caso, está claro que el tratamiento fiscal de promoción y de apoyo viene dado fundamentalmente por dos elementos. Uno, las condiciones estatutarias que hemos dicho antes, es decir, obligaciones creadas o autocreadas por la propia empresa, que por lo tanto ya cumplen con el fin social último, y por otra parte, diríamos, la promoción estratégica. Es decir, el hecho de que determinados tipos de empresas estratégicamente coincidan con objetivos establecidos por los poderes públicos. Antes se decía, cuando hablamos con algún periodista, pues uno de ellos, por ejemplo, la España vaciada, el problema del desarrollo rural. Es un tema básico. En la medida de que la cooperativa puede jugar, la cooperativa de la economía social, un papel trascendente en el ámbito de que no se vacíe, ¿no? la España más rural, pues evidentemente porque no se deslocaliza y porque es una forma de desarrollo en el ámbito rural, pues eso permite perfectamente que haya un tratamiento fiscal protector, ¿no? Incluso que haya una exención fiscal total. Es decir, yo no pago impuestos cero porque me estoy ya desarrollando mi propia acción social, diríamos, en la sociedad, en el ámbito concreto. Bien, pues por lo tanto, este es el que viene a regular el tema. El ámbito competencial es el artículo 108. Este es un ámbito muy especial en el mundo de las cooperativas. Las cooperativas, de acuerdo con la legislación en vigor, están bajo el control y la ordenación del sector público. Es decir, el hecho de tener un tratamiento fiscal especial, el hecho de tener una protección particular y el hecho, por lo tanto, de ser un reconocimiento como figura social en el mercado, hace que el propio Ministerio de Trabajo sea competente en la posibilidad de intervención, inspección, control y ordenación de esas empresas. Cosa que también ocurre pues, en los centros especiales de empleo con respecto al Ministerio de Asuntos Sociales. Es decir, que este tipo de empresas, no todas, tienen una dependencia administrativa porque se les reconoce una función social. En base a esto te doy un tratamiento fiscal especial, te doy unas ayudas y promoción, pero a cambio te controlo y te inspecciono y te intervengo en caso de necesidad. Se han dado casos importantísimos. Bueno, el caso de las cajas rurales o de las grandes cooperativas agrarias en la transición española que fueron intervenidas por el Ministerio de Trabajo. La caja rural, es decir, o sea que la famosa Uteco de Jaén, ¿no? de Solís, yo la tuve que intervenir, fue el primero que intervine. Una gran empresa en España antes que Rumasa, entonces no sabía ni cómo hacerlo, ¿no? Pero al final lo tuvimos que hacer y al final salió bien, ¿no? Pero bueno, eso viene dado precisamente porque de alguna forma existe un apoyo público, ¿no? Y por tanto ese apoyo público tiene que transformarse, y ya acelero para terminar. Entonces, simplemente decir que la Constitución española tiene que adaptarse porque habla de que los poderes públicos, fijaros en qué marco lo hace, los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Definición constitucional. Poco tiene que ver con la economía social. Puede tener mucho o poco. O sea, en esto nos basamos para todo.
Es decir, para todo el desarrollo de la Ley de Economía Social, la promoción, el régimen fiscal, todo lo basamos en este artículo, que tiene mucho que ver con algo que en aquel momento se planteaba, que era lo de la promoción de la posible participación y autogestión obrera. Si os fijáis, está más vinculado al concepto de autogestión obrera que propiamente sociedad cooperativa como tal. Y además, lo único que dice es que se fomentará a través de una legislación adecuada. Es decir, que lo único que está ordenando es regular. O sea, de los ámbitos competenciales que hemos visto, que eran 4, solamente la Constitución se refiere a 1, hacer una legislación adecuada. Bien, lógicamente este artículo necesita una reforma, pero esa reforma habrá que hacerla en el contexto de la reforma constitucional, que no es tan fácil en este momento, ¿no? Por otra parte, como hemos dicho antes, que tenemos ya la Ley de Economía Social, que sí define claramente el fomento y la difusión de la economía social, es decir, que la administración pública se ha considerado competente en esa materia de fomento y promoción y, por lo tanto, a través de la Ley de Economía Social se ha definido a favor de fomentar y promocionar la economía social, como ocurre en el caso del Parlamento Europeo, que ya en 2006 define como desarrollo estratégico de la estrategia de Lisboa, es decir, la de la estrategia a 2020, ahora sería a 2020-2030, ¿no?, que es la nueva estrategia de la Unión Europea, define como elemento central la promoción de las formas empresariales de la economía social como elementos, diríamos, estratégicos para el desarrollo de un modelo europeo de empleo y un modelo europeo de trabajo. Por lo tanto, se puede decir, y luego por último ya la OIT, que hemos dicho antes, la recomendación 193, que es la que nos dice, la OIT, nos dice que se promocionará por parte de los Estados y por parte de los agentes sociales las fórmulas cooperativas. En este caso, la OIT tampoco avanza mucho más en el concepto de economía social, se ha quedado en cooperativas porque es un concepto más tradicional. Bien, por lo tanto, desde Naciones Unidas hasta el Ayuntamiento del Pueblo, tenemos todo el ámbito público, diríamos, con unos conceptos de promoción claros de la economía social, necesidad de adaptarse al nuevo concepto. O sea, la Ley de Economía Social se tiene que desarrollar en todos los ámbitos, porque si no estamos todavía hablando de cooperativas o de mutualidades o de centros, pero no estamos hablando de economía social como concepto, y por lo tanto es el marco, diríamos, sobre el cual habrá que articular el desarrollo. Pero bueno, yo me paso el tiempo, perdonad, y ya termino con esto. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por este abanico abierto, y yo creo que con gran debate, y en este momento es la palabra para el público. Si bien es verdad que la economía social tal como entendemos hoy, en esa visión histórica, yo creo que es y vela fundamentalmente en esa línea de una integración y de una inserción de la sociedad en su conjunto, donde todos quepan y todos tengan las mismas oportunidades. Por lo tanto, yo os invito a que formuléis o formulemos algunas cuestiones, preguntas que no hayan quedado claras, cuestiones que no estemos de acuerdo con el ponente, cuestiones que cada uno quiera expresarse. Es vuestro turno, por favor. Vamos a ver, por supuesto, depende, como bien planteas, de cada ley, al tener tal diversidad. Estamos hablando de leyes de cooperativas. Yo diría, antes de hablar de cooperativas, lo diría claramente, yo creo que hace falta un desarrollo de la Ley de Economía Social. Y además de ámbito estatal. Lo digo porque luego la competencia de las comunidades autónomas lo serán para subvenciones, ayudas, etcétera, pero me parece importante que haya un desarrollo de la Ley de Economía Social, porque es más importante de alguna forma dejar mejor articulado, diríamos, el modelo de participación. Es decir, o sea, no nos vale para nada tener un concepto de economía social si no tenemos una institución de la economía social. Entonces, en ese sentido, por lo tanto, debería de abordarse un desarrollo de ámbito estatal de la propia Ley de Economía Social. En cuanto al ámbito de cooperativas, que es una de las componentes básicas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay dos aspectos a tratar. Primero, lo sectorial y lo autonómico. La mayoría de las leyes autonómicas como tal, probablemente como tales leyes, no necesiten gran transformación. Como tales leyes, como tal regulación jurídica estricta de funcionamiento de la cooperativa. Porque creo que tampoco hay mucho margen. Es decir, la cooperativa funciona de una manera, las asambleas tienen un sistema de comportamiento, los consejos rectores, o sea, es como la ley de asociaciones. Es decir, o sea, hay que cambiar la ley de asociaciones, por si es que casi la misma ley del siglo XIX nos vale.
porque estamos hablando de estructuras muy básicas. Por lo tanto, en ese sentido no lo veo tan necesario desde el punto de vista de configuración jurídica. Pero hay dos temas que son importantes a tratar. Uno sería el del mínimo para crear una cooperativa, que es un tema que ha sido de debate en todas las leyes autonómicas. Como sabéis, hay ya territorios en el que solamente con 2 personas se crea una cooperativa de cualquier tipo. A mí me parece que eso está creando muchos problemas en Europa. Porque es verdad, o sea, digamos de entrada, lógicamente todo el mundo parte de la base, hombre, cuanto menos socios mejor, porque más cooperativas habrá. Pero claro, ese principio, por principio, por eso he insistido tanto en la regulación fiscal. Porque claro, Europa nos dice, pero vamos a ver, si una cooperativa en España es exactamente igual que una sociedad limitada unipersonal, ¿yo por qué tengo que protegerla? Y esa es la gran pregunta que tenemos en el cooperativismo y en la economía social en su conjunto. Es decir, ¿cuál es la causa por la que me tienen que proteger? ¿Cuál razón lleva a que me proteja? Claro, si una cooperativa son 2 personas que se unen, que hacen una actividad mercantil, en cualquier ámbito de actividad económica, sin ningún tipo de limitación, no veo el motivo de la protección. Hombre, tendrá una protección si crea un empleo, igual que cualquier otra sociedad que crea un empleo. Pero en principio no tiene motivo. Por tanto, yo creo que ahí sí que hay un debate sobre la configuración de obligaciones que es importante desarrollar. Y después, hace falta más leyes, yo creo, competenciales en el ámbito del Estado de sectores. Es decir, porque es una forma de unificar lo que se perdió. Es decir, yo creo que, yo no tengo nada en contra, por supuesto, de la transferencia ni las competencias de las comunidades autónomas. Otra cosa es que esas competencias puedan romper un concepto. Y yo creo que en el caso cooperativo se ha roto un concepto. ¿Sabes? Una cooperativa puede ser 2 señores que se unen y que no tienen ni obligación de crear un fondo de reserva. En Sevilla y en el País Vasco son 18 señores que se tienen que unir y que tienen que dedicar el 30% de sus beneficios al fondo de educación, pues que no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, lo que sí creo es que hace falta un desarrollo sectorial, de legislación sectorial del Estado para ordenar determinados sectores. Y el caso agrario puede ser un ejemplo, como el caso del transporte, como otros. Es decir, ahí sí que creo que habría que reordenar competencias centrales a través de las políticas sectoriales. Y en esos 2 terrenos. En el campo de la promoción y el fomento, yo lo que creo es que tenemos todavía una política de fomento y de promoción demasiado caritativa. Demasiado por socio que te creas te doy 3.000 euros. Si es que así no se hacen empresas. Es decir, el modelo de promoción tiene que ser de otra manera. Tiene que ser un modelo de promoción a través de la asistencia técnica, a través del asociacionismo, a través de crear redes y clúster de las cooperativas para que sean más dinámicas y más competitivas, y que no es un problema de repartir 3.000 euros por cabeza. Entonces yo creo que hay que romper ese modelo. Acordaros de determinadas medidas. Cuando se hizo la capitalización del desempleo, la posibilidad de cobrar de una sola vez la capitalización del desempleo, fue uno de los elementos centrales de desarrollo del cooperativismo en España. ¿Pero por qué? Porque fue una medida imaginativa. Porque no todo consiste en repartir 100 euros por persona, sino que consisten en buscar fórmulas que permitan que se salga del desempleo y que realmente puedas promocionar. Es decir, medidas imaginativas, medidas mucho más eficaces que las que se están desarrollando en la actualidad. Que parece que todos los partidos compiten por 5 euros más o 5 euros menos. Y esa no es la fórmula. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería... nos has comentado sobre la Junta Consultiva de aquellos años y ves como una necesidad, como una posiblemente oportunidad, inclusive ahora que el Ministerio se llama de la Economía Social o tiene el apellido de la Economía Social. ¿Cómo crees que se podría proponer, sugerir esto? Primero, yo también personalmente lo veo como una necesidad, que exista esa interacción entre diversos organismos y diversas actividades que tiene que ver con las actividades de las empresas de la economía social. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería y cómo se podría sugerir que se ponga en marcha, que se empiece a debatir, ¿no?, esta junta consultiva? Pues mira, el momento es complicado, por una razón, porque evidentemente se podría hacer, primero habría que ampliar la economía social, porque si fuera una junta consultiva de régimen fiscal de las cooperativas, pues nos quedamos fuera, diríamos, casi todas las nuevas entidades que conforman la economía social, el tercer sector, el llamado tercer sector, aunque ya digo que ahí hay todo un debate entre el anglosajón y la cultura continental europea muy distinta. Pero evidentemente habría que hacer una junta consultiva, diríamos, de regulación, y además a todo esto nos viene un vecino nuevo, que se llama emprendimiento social, que
que no sabemos muy bien si es lo mismo que economía social o es otra cosa, pero es otro vecino que nos ha venido a la casa, y con lo cual, claro, lo primero que habría que hacer es una especie como de junta consultiva del sector social con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio competente de Trabajo para definir en términos de protección en qué condiciones cualquier tipo de entidad, sea del carácter que sea, si cumple determinadas condiciones tiene protección. Porque es que si no, no hay manera de ponerse de acuerdo. Porque claro, si pones una condición típica de una cooperativa, no entra un centro especial de empleo. Claro, es decir, por ejemplo, yo recuerdo que en la época que yo llevaba temas de autónomos, pues muchos organismos hablaban de que los autónomos formaban parte de la economía social. Por lo menos los autónomos organizados, ¿no? De alguna forma formaban parte de la economía social. Y decía, hombre, pues es lo más un autónomo es lo más democrático y lo menos democrático del mundo. Claro, lo más democrático se tiene que poner de acuerdo consigo mismo, nada más, pero también es lo menos democrático del mundo porque es el único que decide. Por tanto, ¿cómo defino? Si la Junta Consultiva me dice que tiene que haber una base de organización y de definición democrática de la organización, pues me dejo fuera un centro especial de empleo. Porque a lo mejor el centro especial de empleo, por su definición, no es una unidad democrática desde el punto de vista de participación y de socios y de toma de decisiones. Es decir, que una decisión, una norma jurídica para uno deja fuera a otro. Entonces, lo que habrá que hacer, por lo tanto, es una junta consultiva del régimen fiscal de la economía y el emprendimiento social, como concepto general, como concepto general, para que, en la medida que las entidades que conforman parte de ese mundo de la economía social cumplan determinadas condiciones, como es, por ejemplo, la reinversión de sus beneficios en función social o en sus propios socios, o en base a determinadas obligaciones sociales, pues de alguna forma tengan un tipo de tratamiento que en lugar del 25% del impuesto de sociedades, pues está en el 12,5%. Por poner un ejemplo. Que sería, por cierto, el tipo de las empresas irlandesas sin ser economía social. Así que tampoco hay que exagerar tanto, ¿no? Por lo tanto, pero claro, hay que hacerlo desde el punto de vista de condicionamientos de tratamiento fiscal. Porque si no, si ponemos normas jurídicas, no nos entran todas. Es imposible. Se nos queda alguna fuera, por definición. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la intervención. Quería plantear la siguiente cuestión. En estos momentos están apareciendo nuevos modelos emergentes a nivel económico y también en la economía social, como puede ser la economía colaborativa, la economía circular. La pregunta va en esta línea. Si la legislación actual o los poderes públicos están regulando de algún modo estas nuevas formas, y si no es así, ¿en qué medida se podría o se tendría que regular? Muchas gracias. Una pregunta sin duda importante porque habría que ver cómo articularlo todo. Bueno, vamos a ver, lo primero que necesitamos es un problema de definición. Es decir, o sea, no, la respuesta sería no. Es decir, no hay, más allá de determinadas, lo que llamaríamos normativas adjetivas, ¿no? Que están vinculadas de alguna forma a determinadas ayudas o determinados componentes, lo cierto es que no hay una definición. Lo mismo que si hay una ley de economía social, y por lo tanto eso nos ayuda a definir de qué estamos hablando, lo cierto es que si no hay norma jurídica, pues no existe, o sea, no hay una ley de la economía colaborativa, por lo tanto no sabemos qué es economía colaborativa. O sea, no existe. Lo mismo que a mí me dijeron, no se puede crear una dirección general de economía social, porque la economía social en sí misma, pues ahora pues la economía es colaborativa en sí misma. Es decir, como no hay una ley que defina la economía colaborativa, pues no puede haber un tratamiento administrativo, ¿no? de esa. Por lo tanto, yo creo que primero hace falta una definición social más avanzada. Lo que se ha hecho en Europa, además, no vale. No vale porque es tan genérico. No me sirve para nada, es decir, me sirve para lo mismo que aquí la economía social, o sea, en el sentido de hay que apoyar todo aquello que sea social y que sea bueno para la sociedad, pues muy bien, pero a mí eso no me vale. Lo primero es definir la economía colaborativa, y lo que sí creo que tiene el sector de economía social, un gran trabajo, porque aquí hay que esperar, no hay que esperar que sea la administración pública lo que lo defina. Un gran trabajo es cómo articulo mi estructura organizativa para dar base jurídica y sustantiva a esos nuevos modelos de articulación de la economía, cosa que no está haciendo yo creo el cooperativismo español, sinceramente, creo que es una asignatura pendiente. Yo creo que el cooperativismo español tendría que ponerse a la cabeza, y europeo, vamos, en general, ¿no? Ponerse a la cabeza y decir, vamos a ver, esto de las plataformas colaborativas, vamos a ver, ¿esto qué configuración jurídica tiene? Es que no puede ser una cooperativa. Es decir, todos los señores socios de Airbnb o de una plataforma no pueden asociarse. Yo siempre parto de una base. He puesto algún ejemplo que lo pongo aquí ahora. Si una señora hace muy buena tortilla de patatas, invita a sus vecinos
y le da un trozo de tortilla de patatas a cada uno, está haciendo consumo colaborativo. Ahora, si esa señora llega a la conclusión de que su tortilla de patatas es muy buena y por lo tanto podría ponerle un precio y empieza a vender pinchos de tortilla de patatas a 2 euros, está haciendo economía. No colaborativa, economía pura y dura. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos las cooperativas? Economía pura y dura. ¿Qué es lo que podemos hacer las cooperativas o las empresas de economía social? Dar sustento jurídico y titularidad a plataformas inexistentes que están actuando como consumo colaborativo para darle forma que les permita actuar en la economía, cumpliendo con sus obligaciones fiscales, cumpliendo con todo. Y después, una vez organizadas, articular cómo me voy a Hacienda para que me den un trato distinto, como habéis sido todos los demás. Por lo tanto, eso es lo que está por debatir. Y yo creo que hay que, en esto, menos ideología y más concreción. Y tiene que salir del propio movimiento. El propio movimiento es el que tiene que articular, pensando en el futuro, cómo su articulación, toda nuestra experiencia sirve para organizar lo que al fin de cuentas hemos hecho toda la vida. Yo tengo un libro que he escrito que se llama Economía Social y Economía Solidaria, o sea, 100 años de Economía Social y Economía Solidaria, porque es que llevamos 100 años de Economía Solidaria. O sea, esto no ha nacido ayer. La economía solidaria ha existido siempre. Lo que pasa es que las plataformas digitales, Internet y las nuevas tecnologías han acelerado el proceso de economía solidaria que ha existido siempre. Y esa economía solidaria tiene que dar forma a esta nueva economía solidaria que tenemos en la actualidad. Pienso, en mi opinión, como camino a desarrollar, ¿no? Muchas gracias. Sí, por favor, pasarle el micro. Sí. No, pero... Vale, gracias. Entonces, ¿el trabajo autónomo sí que está dentro de la...? No, es que como han nombrado la ley, como han nombrado en la legislación, entonces por eso me quedaba la duda. Claro, no, lo he puesto en la legislación sectorial exclusivamente por leyes que afectan. O sea, leyes que, por ejemplo, hay un factor que afecta mucho al mundo cooperativo y es todo lo que se define, diríamos, en la legislación de trabajadores autónomos. ¿Por qué? Porque hay una buena parte de socios de cooperativas que son afiliados del régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social. Yo recuerdo una vez, por ejemplo, que me tuve que ir a Mondragón en una reunión urgente que nos llamaron de Mondragón, cuando llevaba el tema de autónomos, no tenía nada que ver con cooperativas, porque estábamos negociando unas condiciones en el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social para los autónomos que cambiaban todo el modelo de funcionamiento del Grupo Mondragón. Porque, por ejemplo, Lagunaro nos la cargábamos, la aseguradora, porque la aseguradora lo que hacía es que cubría la prevención de riesgos laborales de los autónomos de Mondragón y, sin embargo, estábamos articulando un sistema obligatorio de accidente de trabajo para los autónomos individuales, con lo cual nos cargábamos de pronto Mondragón una parte fundamental. Es decir, o sea, cualquier cosa que hagas, en cualquier legislación de autónomos, de seguridad social, de agricultores, de cualquier cosa que hagas, te toca todo el conjunto. ¿Entiendes? Pero no, yo creo que el debate si autónomos es economía social o no, es un debate, por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid, en su centro universitario, pues habla de escuela de estudios cooperativos y habla de empresas participadas, incluido el trabajo autónomo. Bueno, es decir, ha habido configuraciones en las cuales se ha dado por hecho que el trabajo autónomo, de alguna manera, tiene los mismos objetos sociales que, a fin de cuentas, una cooperativa, solamente que es individual, pero que tiene la misma razón de ser, la creación de empleo, el autoempleo individual, etcétera. Entonces, en ese sentido, se puede considerar que hay valores del trabajo autónomo que coinciden con los valores cooperativos, pero no se puede decir que sea economía social en términos de definición legal. Bien, muchas gracias, Sebastián. Gracias por las preguntas. Yo diría, para terminar, que podemos proponer que la Junta Consultiva se piense y se pueda poner en marcha adecuada a la realidad actual y en el momento, y pensando también en el futuro. En segundo lugar, que no es necesario, yo diría, ni siquiera reformar las leyes autonómicas, sino que se den leyes competenciales, como decía el ponente, sectoriales, ¿no?, para poder regular los distintos sectores que están y que forman parte de la economía. Gracias por la ponencia y gracias a todos. Ahora inmediatamente pasamos a la mesa redonda. Por favor, Leticia, Inmaculada y César, por favor, venid por aquí. El papel en un concepto amplio de economía social ya
relacionado concretamente a la Ávila, no solamente a la ciudad de Ávila, sino también a la provincia de Ávila, Castilla y León, etc. El orden de intervenciones será primero Inmaculada, ¿no? En segundo lugar César y después cierra Leticia. Las intervenciones serán de 10-12 minutos para que tengamos también unos minutos de diálogo al final de las intervenciones, para que podamos terminar a las 3 menos 5 y después cerrar a las 3 con un acto breve de clausura. Bien, si está ya todo previsto, entonces muchas gracias. Pues en el orden, a César, Inmaculada, Leticia. Voy a presentar, a medida que vayan hablando, a cada uno, ¿no? En primer lugar, a Inmaculada. ¿Y dónde estás, Inmaculada? Aquí. Diplomada de Trabajo Social. En este momento es directora general de FAEMA, es concejala del Ayuntamiento de Ávila, ¿no? Vicepresidenta de FEASEM, de una federación a nivel de Castilla y León, y fundamentalmente gran participante en muchas mesas redondas, en muchas actividades, llevando mensajes del papel de un sector de la economía social, diría yo, y lo es en este sentido, ¿no? FAEMA tiene centros especiales de empleo, ¿no? que está considerado como una entidad dentro de la ley, inclusive reconocida en la ley de la economía social. Por lo tanto, Inmaculada, tienes la palabra y dispones de 10-12 minutos para poder... Me vas informando porque has dicho muchas cualidades, pero una que no tengo es ser breve. Entonces, ya llegando a estas horas, los alumnos, si no me van a... Sí, me vas avisando. Bueno, pues bienvenidos a todos, agradecer a la UCAD la invitación y bueno, muy brevemente quiero comentar, sobre todo a lo mejor para los más jovencitos, que es FAEMA, porque los compañeros del movimiento asociativo ya conocen lo que es FAEMA. FAEMA es una asociación sin ánimo de lucro que fundamentalmente trabajamos con personas con discapacidad por enfermedad mental. Lo que sí que es cierto que en los últimos años no solo nos centramos en la enfermedad mental, sino también tenemos servicios por vinculación a ley de dependencia con personas mayores. Nuestra misión, pues bueno, como decía, defender derechos, representar el movimiento asociativo. Si tenéis tiempo podéis entrar en la web y hay un sábado o un domingo, pues lo veis tranquilamente si no habéis pasado una noche un poco de jaleo. A ver, principales servicios que tiene FAEMA. Tenemos un centro de día conocido como El Cobijo, donde habitualmente atendemos a 60 personas, un centro ocupacional en Capitán Méndez Vigo, que atendemos a 32 personas, y un centro especial de empleo. No me voy a detener porque luego hay un apartado diferenciado específico del centro especial de empleo, donde hablamos no de usuarios, sino de trabajadores, principalmente personas con discapacidad. El 70% de la plantilla es la diferencia que hay de una asociación, pero lo comentaré más adelante. Viviendas, actualmente tenemos 13 viviendas supervisadas, donde viven 59 personas con discapacidad por enfermedad mental. Confiamos en servicios mucho más normalizados, que se alejan de lo que es el típico centro o residencias, sino fomentamos mucho más la autonomía personal. Por eso confiamos más en servicios de autonomía, como son las viviendas. Hablaba del servicio de asistencia personal y atención en el medio rural. El servicio de asistencia personal también es un servicio vinculado por ley de dependencia, donde la característica principal es atender en el domicilio y en su entorno. Y es aquí donde atendemos principalmente a personas con discapacidad y a personas mayores. Es un nuevo nicho también laboral y, como veis, estamos atendiendo a 130 usuarios, de los cuales este servicio llevamos solamente 2 años. Con lo cual yo creo que lo que nos está diciendo el abanico de la economía social es que las personas quieren ser atendidas en su entorno.
el equipo técnico de FAEMA. Yo creo que tanto del movimiento asociativo como asociación, como desde el Centro Especial de Empleo, un valor fundamental, y sobre todo no solo en la empresa, sino en estas empresas de economía social, es el equipo técnico. Actualmente, entre el Centro Especial de Empleo y la asociación, somos cerca de 100 trabajadores. Quiero decir, con esto quiero decir que la economía social pues es un factor importante en nuestra ciudad, que a veces decimos Ávila no tiene industria, pero sí tenemos personas y que quieren ser atendidas y hay que aprovechar este nuevo nicho de empleo. Como hablamos de economía social, pues no quiero perderme qué perspectiva económica y sobre todo animar a compañeros que veo del movimiento asociativo, a lo mejor entidades más pequeñas, que se puede ir aumentando. FAEMA no nació con 100 trabajadores, empecé yo de voluntaria. Con eso quiero decir que se puede, haciendo una buena gestión, rentabilizando los servicios, ver qué nichos de empleo necesita la ciudad de Ávila y se puede generar empleo. ¿Qué recursos sociales podemos ver desde el punto de vista económico? Y lo voy a leer textualmente para ceñirme un poco la presentación. Generación de puestos de trabajo, que lo decía antes, impacto social positivo, las personas en situación de dependencia mejoran su calidad de vida porque lo que necesitan son servicios de calidad, un impacto económico positivo, lógicamente es un aumento de consumos en los locales de la ciudad. Hemos hablado, por ejemplo, de viviendas supervisadas. Cada vez que FAEMA abre una vivienda, esto repercute en la economía local. Nosotros lo tenemos muy claro, que todo lo que podamos comprar en nuestra ciudad lo vamos a hacer. Hablo de, en una vivienda, si viven personas, pues consumen alimentación, consumen pescado, carne, todo este tipo de cuestiones repercuten en la economía social. Cada vez que yo abro una vivienda, al final el frutero factura más, quiero decir, y cada vivienda que abrimos se genera un puesto de trabajo más, sin pensar en que se gasta luz, que se gasta agua, todo esto repercute al final en la economía. Trabajo por procesos y con indicadores, midiendo objetivos. Ya hace años dimos el paso a ser certificado de calidad, la ISO 9001. Yo creo que sí tenemos que, al principio empiezas trabajando como buenamente puedes, pero no vale la buena voluntad. Tienes que plantear objetivos de calidad, medirlo y ver los resultados para, en función de lo que nos dicen esos marcadores, ir marcando año tras año propuestas de mejora. La satisfacción de los clientes, en fin, es otra jerga completamente diferente, a lo mejor, es decir, que era como una jerga más empresarial. Sin embargo, las asociaciones sin ánimo de lucro tienes que dar el paso a modernizarte y hablar en un lenguaje más empresarial. Con lo cual no significa que perdamos nuestra misión. Nos diferenciamos, lógicamente, de una empresa normal, que nuestros beneficios repercuten en creación de nuevos servicios. Lo estoy diciendo aquí, fomento de la transparencia. Ya hace unos años dimos el paso a contratar una auditoría externa para que auditara nuestras cuentas y tengo que decir que fue sin salvedad en el 2018, todavía estamos pendientes del 2019 y desde luego pues aquí a mi directora de gestión administrativa felicitarla porque realmente los que conocéis las auditorías externas es un trabajo bárbaro lo que hay detrás. Evolución de presupuestos de FAEMA. Me he querido ceñir simplemente solo desde el 2006 al 2019. FAEMA se constituyó en 1996. Empezó con un presupuesto muy poquito. Imaginaros si yo os decía que era voluntaria. No había ni para pagar el sueldo de ningún trabajador. Pero hablo ya del 2006, cuando a lo mejor manejábamos un presupuesto de unos 200.000 euros menos. Actualmente estamos manejando un presupuesto de casi 2 millones de euros. Lógicamente, los 100 trabajadores, los 60 y pico, hay que pagarlos, entonces tiene que haber solvencia económica. Evolución del beneficio, lo que hablábamos. Una vez que se empieza, si veis, sobre todo la gráfica en el 2014 es muy significativo. ¿Por qué se crece? Es por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal. Fue cuando desde la Administración se empezó a impulsar esta ley que nació para generar servicios y para generar empleo. Y realmente se ve.
cuando ya las personas tienen una ayuda económica que pueden vincular a un servicio para pagarle, para ir a las viviendas que yo os hablo, a los centros de día, pues lo que hace la asociación, haciendo una buena gestión, es generar beneficios hasta llegar al 2019 con unos beneficios de 450.000 euros. ¿Qué hace la asociación con estos beneficios? Lógicamente, evolución patrimonial de la asociación. Veis que en el 2006 apenas tenía propiedades, no tenía apenas infraestructuras, sin embargo, en el 2019 vemos cómo tiene una capacidad patrimonial de 3 millones de euros. Evolución de la tesorería. Bueno, pues aquí hablamos de que poquito a poco, al principio hablamos de unos 100.000 euros. ¿Qué pasó en el 2016? Que tenemos hoy un pico de 600.000 euros. Bueno, pues también el principio de prudencia. FAEMA hace unos años decidió construir un centro de día, el centro de día El Cobijo. También la prudencia hacia el tema bancario, que a veces, bueno, pues no es fácil que te den un crédito, que te den préstamos, y desde FAEMA se decidió ser un principio de prudencia, de ahorrar, para luego, por lo menos, para poder afrontar los primeros pagos de inversión. Luego ya una vez que estaba construido, bueno, construido no, porque sabéis que en las construcciones se van pidiendo, se va pagando por certificaciones, pero fuimos capaces de afrontar esos primeros pagos de las certificaciones. Había que hacer una inversión de cerca de 1 millón de euros, con lo cual afrontamos a lo mejor la mitad del pago, y luego con créditos promotores fuimos capaces de, Bankia nos lo dio, claro, con 1000 papeles, eso sí, acreditar la viabilidad económica, porque si no los bancos no te lo dan, y propiedades que hemos ido adquiriendo, como os decía, como aval. Si no, si tú vas como banco y dices, quiero 1 millón de euros, te dice, uy, pues lo vas a tener difícil. Entonces también yo creo que 2 minutos, ¡buf! Bueno, pues la evolución de inversiones, veis que ha subido. FAEMA Empleo es un centro especial de empleo que, si queréis, casi, perdona Laura, ¿me pones los 2 vídeos? Si ya sabía yo que breve no era. Te regateo algún minuto. Vamos a ver. FAEMA, comprometida con el empleo. Contrata nuestros servicios: rotulación, vestuario laboral, buzoneo, bordado industrial, regalo publicitario, servicio de limpieza y planchado, resultados de calidad a precios competitivos. Te esperamos en FAEMA, calle Capitán Méndez Vigo 10. Tú colaboras, nosotros trabajamos. Con estas actividades fuimos con las que empezamos. Vamos a ver otro pequeño vídeo de la creación de un restaurante inclusivo, El Cobijo. Un nuevo y diferente espacio está en Ávila. Haz tu reserva y disfruta en nuestro restaurante El Cobijo de la mejor calidad, en un ambiente acogedor, con monitor para los peques y menús económicos los fines de semana. Además, como novedad, tus hijos se lo pasarán en grande si celebras con nosotros su cumpleaños. Un monitor estará pendiente de tus niños con juegos de mesa, al aire libre, videoconsola, baile y una fantástica merienda para disfrutar con sus amigos. Pasarán una tarde inolvidable. Celebra su cumpleaños de forma inclusiva. Restaurante El Cobijo, una elección acertada para toda la familia. Estamos en Derechos Humanos 11, detrás del Simpli. Podemos, como veis, el Centro Especial de Empleo, lo que nos movió a la asociación es crear empleo en personas con discapacidad. Bueno, la evolución, hemos ido adquiriendo maquinaria, pero lógicamente el beneficio es mucho más prudente. Nuestro beneficio y lo que se persigue es crear empleo. Del FEACEN, lo que comentaba antes, soy vicepresidenta del FEACEN, que es una patronal de centros especiales de empleo de iniciativa social. Se ha hablado de centros especiales de empleo, pero en Castilla y León y en una línea del FEACEN nacional sí que queremos diferenciar que de iniciativa social que está constituido por asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones fundamentalmente.
En el ayuntamiento se presentó una moción para que se cumpliera la ley de contratos, porque muchas veces lo que vemos que están muy bien las normativas, pero que luego no se llevan a cabo. Entonces, a través de una moción presentada por el Ayuntamiento de Ávila, bueno, pues costó un poquito que se aprobara, pero se consiguió aprobar. Por eso también yo creo que los políticos tenemos que conocer el mundo de lo social, porque si no se queda en una ley y nadie la promueve. Objetivos de desarrollo sostenible. Se habla muy poquito de la Agenda 2030, es decir, pasa como muy desapercibida, pero tengo que decir que ya los centros especiales de empleo y las asociaciones, casi de sentido común, estamos colaborando en muchos de estos objetivos que ya nos marca la Unión Europea. A través del Centro Especial de Empleo participamos en un estudio de investigación a nivel nacional y nos ha llevado a cabo a pensar, pues pensábamos que no estábamos haciendo todas estas cosas, a veces invitar a analizar y ver todo lo que somos capaces de hacer. Hemos recibido muchos premios de reconocimiento, el distintivo Óptima de la Junta de Castilla y León en temas de igualdad, por promover la inserción laboral, de UGT, de Cáritas como empresa responsable, de igualdad, por colaborar con los donantes de sangre, trabajamos por temas de violencia de género, de accesibilidad, por formación con los trabajadores, recibimos también varios premios, tanto a nivel provincial como nacional, por el restaurante inclusivo se nos reconoció a nivel nacional, premios CEPIME, y no sé si daría tiempo a simplemente hacer unos enlaces, como se nos pedía, noticias un poco de actualidad, que a lo mejor pueden surgir luego en el debate. Uno de justicia gratuita, muy brevemente, que aparentemente puedes decir que bien, se habla de justicia gratuita, pero la subida del salario mínimo interprofesional se quedan sin derecho algunas personas. Al pasar del salario ya no pueden recibir el salario, la justicia gratuita. Entonces yo creo que cuando se hace, bueno, puede estar aparentemente bien, se sube el salario mínimo interprofesional, pero también se deben de tener en cuenta otro tipo de normativas que seguramente haya que cambiarlas. Otra que mencionaba, Laura, no sé cuál es la siguiente, la de la renta mínima garantizada, que está ahí también muy en boga. Se habla de poder dar una cuantía mínima garantizada para parejas con dos hijos, de 1.080 euros. Quiero decir, pues bueno, cuando se lanzan también estas noticias, yo creo que hay que ser muy prudentes, ver si realmente la Administración puede afrontar este coste, que yo no digo ni mucho menos no ayudar a las familias, sino luego verlo. Recaudación del IBI, se habla también de la Iglesia, que tiene que pagar el IBI, pero no solo están en esta índole la Iglesia, sino las asociaciones sin ánimo de lucro. Hemos visto en la presentación que todo el beneficio que se generaba luego lo reinvertías. Si realmente las asociaciones tienen que pagar el IBI, bueno, lo tendrán que pagar, pero ya van a disminuir esos beneficios para reinvertirlo. También puede ser tema de debate. Y el último creo que era de la eutanasia. Sí, bueno, lo de los planes, ¿cuál me vas a poner? Me da igual, porque ya me va a matar, sí. Ya me regala algún minuto más. Bueno, de la eutanasia es una noticia simplemente de un enfermo de ELA que preside una fundación, y él mismo lo que dice que primero una vida digna y segundo una muerte digna. Y luego la otra noticia era del Real Patronato de la Discapacidad, donde se insta a los ayuntamientos a trabajar en políticas accesibles de discapacidad. Bien, gracias Inmaculada por el gran esfuerzo. Esperamos que después podamos tener el tiempo suficiente para poder dialogar con los ponentes. Tenemos a César Raliegos Domínguez, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Desde que termina sus estudios, creo, según su currículum, ha trabajado como director financiero de una cooperativa en Soria y después en Asturias con otras realidades, ¿no? Ha sido director también general de otras empresas privadas y actualmente desde el 2012
César es director gerente de Alta Moraña, lo dirá, pero lo digo lo que él me ha dicho, cooperativa de ganaderos y agricultores dedicada a la alimentación animal y los servicios necesarios para sus socios. César, tienes la palabra en 10-12 minutos, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos, tardes ya casi. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y muchas gracias a la Universidad Católica de Ávila por la oportunidad que nos da de poder presentar un poco a la sociedad lo que son las cooperativas, porque, o en concreto la cooperativa Altamoraña, pero entiendo que las cooperativas son las grandes desconocidas de la sociedad española, que no se sabe exactamente qué es lo que hay, no sabemos, como muy bien decía, en qué apartado tiene que estar, cómo se legisla, cómo se utiliza, bueno. Entonces, bueno, yo voy a intentar aportar mi pequeño granito de arena diciendo un poco lo que es Altamoraña, cómo se fundó, qué es lo que está haciendo ahora y bueno, pues vamos a ver. Altamoraña se creó en 1980 por 60 agricultores y ganaderos de la provincia de Ávila, fundamentalmente todos de la zona de San Pedro del Arroyo, que vieron la necesidad, en un principio fueron fundamentalmente ganaderos de vacuno de leche, que vieron la necesidad de agruparse para comprar materias primas en común y poder generar mejoras en los precios de sus inputs. Para comprar en común, como decía. Posteriormente, bueno, vieron la necesidad de hacer una planta de mezclas. A partir de ahí, pues siguieron haciendo más inversiones. Pusieron un molino, empezaron a hacer pienso en harina. A partir de ahí hicieron otra ampliación, pusieron 2 granuladoras. Empezó a funcionar esto ya un poco más en serio y más fuerte. Y hasta el momento actual, pues donde, por ejemplo, el año pasado llevamos a cabo unas inversiones de 700.000 euros, fundamentalmente en capacidad de almacenamiento tanto de materias primas como de producto terminado. En la actualidad somos más de 500 socios, agricultores y ganaderos, fundamentalmente todos de la provincia de Ávila, aunque también hay socios de provincias limítrofes, ¿vale? Es algo que también ahora ya estamos potenciando más. Hasta ahora estábamos muy centrados en Ávila, ahora estamos intentando potenciar un poquitín más las provincias limítrofes. Tenemos 28 puestos de trabajo directos y calculamos que alrededor de 15 indirectos. Creemos que son más, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido perderte en las cifras. Hablamos pues de transportistas, hablamos de vendedores, de almacenistas que venden nuestros productos en otras provincias. Bueno, creemos que se puede calcular en 15 o incluso más. Un tema que pongo aquí es que hemos conseguido el reconocimiento como entidad asociativa agroalimentaria de carácter regional desde el inicio, desde que se publicó en Castilla y León. Y un poco al hilo de las diferentes leyes de cooperativas que existen en España, la ley de fomento de integración cooperativa, una de las cosas de las que hablaba era de las entidades asociativas prioritarias, con el fin de dotarles, de darles una serie de ventajas, intentar llegar a cooperativas de mayor dimensión, y para ello les daba una serie de ventajas siempre y cuando consiguieran determinados límites, que bueno, en principio son bastante elevados. En Castilla y León creo que no hay ninguna que lo cumpla, hay una que está intentándolo, pero no lo sé si al final podrá o no. Y entonces, a raíz de eso, en Castilla y León lo que hicieron fue sacar la entidad asociativa prioritaria regional,
que, a diferencia de la nacional, aquí lo que se hace es intentar potenciar a los socios. Es decir, se apoya o se apoya a, por ejemplo, a los que hacen la primera incorporación, tienen ventajas si son socios de una entidad asociativa prioritaria, o a los que realizan mejoras en sus explotaciones también tienen un tratamiento mejorado. Un punto que quería recalcar dentro del objeto social, por cierto, hablando de lo de las leyes de cooperativas, la Ley de Cooperativas de Castilla y León se modificó hace año y medio y ahora pues estamos en proceso de adaptación de estatutos. Vale. Decía que dentro del objeto social, un apartado que he querido destacar es que, y textualmente, es la realización de operaciones o servicios tendentes a la mejora económica o técnica de las explotaciones de sus socios, así como de las condiciones económicas y sociales del ámbito en que desarrollen su actividad. Es decir, lo que pretende la cooperativa es la mejora de las explotaciones de sus socios o asociados. No solo en el tema económico, sino que se pueden dar muchos apoyos en otro sentido, por ejemplo, apoyos técnicos, apoyos de servicio, apoyos de calidad, bueno, todas las necesidades que tiene un asociado, un socio nuestro, procuramos cubrirlas y darles respuesta. Bueno, en la cooperativa pues se dedica a la compra de cereal a los socios, a sus socios, fabricación y venta de piensos, venta de materia prima también para la alimentación animal, venta de productos zoosanitarios, servicios veterinarios, venta de fitosanitarios y fertilizantes para los que son agricultores, parte es agricultor, parte es ganadero. Y también tenemos una fábrica, bueno, también nos dedicamos a la fabricación y venta de postres lácteos y leche, ¿vale? Esta es una foto de las instalaciones de la cooperativa, bueno, pues porque veáis un poco la dimensión, ¿vale? En pienso, hacemos pienso multiespecie. Quiero decir, se empezó, como dije antes, fundamentalmente por vacuno de leche, pero ahora se hace absolutamente de todo. Vacuno de leche, vacuno de carne, ovino y caprino, tanto de leche como de carne, porcino, hacemos para aves, gallinas, pollos, pavos, caballos, conejos, de todo tipo. Bueno, también lo hacemos a granel o en sacos, por eso está esta foto, bueno, que a veces se me cuela. En el apartado de lácteos hacemos fabricación y comercialización de yogures y postres y leche y quesos. Como os decía antes, disponemos en esta sección de 2 empleados y nuestro objetivo es hacer productos de calidad. No es hacer una producción masiva, sino lo que hagamos, hacerlo de una calidad diferenciada del mercado. Esos son los productos que desarrollamos. También tenemos una tienda en la calle Juan José Martín, en Ávila, donde bueno, pues lo que hacemos es un poco dar imagen y visibilidad a nuestros productos, a la vez que atendemos bueno, pues a cualquier persona que vaya allí y, por supuesto, a los socios que van a comprar lo que necesitan. Procuramos que sean productos distintos a los que se venden en todos los sitios, que sean un poco tipo gourmet o delicatessen o tal, y disponemos de 2 empleados allí. Esa es la imagen de la tienda. Otra de las actividades que desarrollamos es que tenemos participación en distintas empresas. Tenemos en concreto 3 empresas que son Granja Cerromonte, Carnávil Sociedad Cooperativa, esta es de 2º grado, y NACOP Sociedad Anónima. ¿Vale? En algún momento tenemos esa situación también de decir, bueno,
aunque seamos cooperativa, necesitamos desarrollarnos de otra manera para poder estar en el mercado y poder actuar pues como un operador más. La granja Cerromonte es una granja de ovino de lactación, tiene 6.000 cabezas, está en San Juan de la Encinilla, para los que lo conocéis, está como a 1,5 kilómetros de la fábrica de piensos. Tenemos una participación del 77,33%. Inicialmente no era así, inicialmente se creó con participación de la cooperativa, participación del Grupo Duero de Negocios, que ahora es Unicaja, y unos 20 ganaderos individuales. A raíz de los temas de las bancas y los problemas que tenían y demás, pues una de las cosas que les obligaba a Bruselas era a deshacerse de sus participaciones. Entonces ahí fue donde nosotros adquirimos casi el 40%, el 30 y muchos por ciento que tenía el Grupo Duero. Ahí tenemos 20 puestos de trabajo directos, la mitad de ellos son mujeres y todos están ligados a la zona, todos viven en alrededor de la granja, ¿vale? Esas son las instalaciones, ahí veis pues 3 naves grandes donde se ubican las 6.000 ovejas, la parte donde un poco más arriba está la parte donde se crían los corderos, también está la sala de ordeño, etcétera. Bueno. Carnavil, otra de las que comentaba que participamos es Carnavil, Sociedad Cooperativa de segundo grado, que es una participación al 50% junto con Comercializadora de Vacuno Selecto Avileño Negro Ibérico, Sociedad Cooperativa, ¿vale? Que es la cooperativa que depende de la Asociación de Avileño, que controla la raza. Es el primer cebadero comunitario de España y ahí se ceban alrededor de 2.000 animales al año. Y también hay una pequeña parte donde se hace el testaje de animales para machos para poder utilizar... Joder, yo creía que me iba a sobrar tiempo. Donde se testan animales para utilizar luego en la raza también, ¿vale? Para el resto de socios de la raza. Se testan unos 250 animales al año. Lo que se pretende con esto es facilitar el cebo al ganadero, porque hay gente, antes quitaban el ternero al destete, cuando terminaba de estar con la madre, pues bueno, si no era demasiada la cantidad de terneros que tenían, preferían venderlo y venderlo a cebaderos. Entonces, con este cebadero lo que se ha conseguido es que ellos mismos son los que meten allí el ternero, se lleva a cabo el cebo o la finalización del cebo y luego bueno, pues ya se hace las cuentas en función de los días, en función del peso, etcétera, con cada ganadero, con lo cual, aunque tenga pocos animales, no necesita hacer una inversión ni desarrollar él directamente el cebo. Lógicamente, para Alta Moraña la ventaja que tiene es que nos produce una venta de pienso. Y otra ventaja muy importante es que tenemos una posibilidad de realizar investigación y desarrollo muy directa y muy cercana y muy controlable, ¿vale? Porque tenemos el acceso absolutamente a todos los datos. Esas son las instalaciones, hay 8 naves allí, las 2 de abajo son las de testaje, las otras 6 son las de cebo. Estamos pensando en ampliar, posiblemente hagamos 2 naves más, bueno, va la cosa bastante bien, pues bueno. Otra de las que decía en las que participamos es NACOP, que es una sociedad anónima, es una central de compras en la que tenemos una participación del 25%, esta está ubicada en Madrid, bueno, Carnavil está en Río Cavado, un poquitín más para allá de San Juan de la Encinilla, está todo junto en la misma zona. Esta está en Madrid, bueno, lo que nos consigue es buscar los mejores precios en nuestras necesidades de materias primas y trabaja para muchos más clientes, aparte de para los 4 socios que formamos parte de ella.
Y ya finalizando, bueno, pues un poco la serie histórica desde 2010 hasta 2019, el incremento que ha ido habiendo de producción de pienso, pues como veis en 2010 eran 40.000 toneladas y en 2019 han sido más de 80.000, ¿vale? Casi hemos duplicado, hemos más que duplicado. En 2017 fue, bueno, por unas circunstancias excepcionales, fue el máximo de lo que llevamos de producción de la vida de la cooperativa, pero bueno, seguimos, ya digo que fue por unas circunstancias excepcionales. Lo importante es que la tendencia sigue siendo de crecimiento. En facturación, pues bueno, igual en la facturación de pienso pasamos de 9 millones de euros a casi 23, y en la facturación total, incluido el resto de secciones, bueno, pues veis, en 2010 teníamos 18 millones, en 2019 teníamos 23, pero en 2010 tengo que decir que se comercializaba leche, cosa que se dejó de hacer en 2011, ¿vale? Con lo cual ahora ya la cifra de venta de pienso coincide mucho más con la de la facturación global. Y bueno, pues nada más, simplemente, aunque vayamos mal de tiempo, quería hacer también una de las últimas iniciativas que estamos teniendo o que estamos llevando a cabo es reuniones con los hijos o con los jóvenes que se están incorporando. ¿Por qué me gusta destacar esto? Porque queremos transmitirles de alguna manera, hablábamos de la España despoblada, de si la gente se va, si no se va, queremos transmitirles de alguna manera que no están solos, que la cooperativa al fin y al cabo es de ellos y para ellos, y entonces que cuenten con nosotros, que sepan lo que hay, que conozcan las instalaciones, que conozcan los órganos gestores. Les animamos a que vayan entrando. De hecho, en la última renovación que hubo de Consejo Rector entraron 3 o 4 personas bastante jóvenes. Les animamos a que entren en ello y a que participen de una manera mucho más directa. Muchas gracias. Muchas gracias, César. En la última intervención creo que es muy importante. Le preocupa también a la universidad el relevo generacional, especialmente en las cooperativas agroalimentarias. Decía que muchas gracias y que es muy importante para la universidad también el relevo generacional en el ámbito de las cooperativas y concretamente de las cooperativas agroalimentarias. Pasamos a Leticia González Rey, licenciada en Periodismo, máster en Cooperación Internacional, ha desarrollado su actividad profesional en varios periódicos, ha desarrollado su actividad de cooperación al desarrollo en varias entidades, en varios países, ¿no? Su pasión es la persona refugiada, ¿no? Y en este momento está desarrollando su actividad en la Cruz Roja como referente de empleo, ¿no? Y nos va a relatar su experiencia, rogándole también que no muestre la tarjeta. Pues muchas gracias, Francisco, y a la bien. Ahora tengo buena voz. Cuando hablamos de Cruz Roja, normalmente las personas lo tienen asociado más al sector de emergencias y socorros, y lo que venimos a contaros hoy un poquito es el trabajo que desarrollamos en el plan de empleo. Más allá de las personas profesionales que desarrollamos allí nuestra labor y el equipo de voluntariado que también participa en nuestras acciones, para nosotros Cruz Roja son las personas para las que trabajamos, y voy a empezar la presentación un poco al revés, que es con el impacto, mostrando un poco las caras de aquellas personas que son las que verdaderamente se benefician de todo esto que estamos hablando de economía social.
Siempre que una persona llega al servicio de orientación laboral a la Cruz Roja, hay una primera acogida. En una acogida no es solamente presentarle el programa, sino es llegar más allá, ¿no? Intentar conocer a esa persona, sus objetivos, sus intereses y a partir de ahí establecer el itinerario. Todo el tiempo estamos aprendiendo de las grandísimas personas con un espíritu de supervivencia, de superación impresionante. Llegar a la Cruz Roja fue una oportunidad porque he aprendido tanto a conocer el país como a conocer mi potencial. Para mí fueron las mejores experiencias sobre los técnicos y los voluntarios, ¿no? Que me han hecho sentir protegida. Se ponen en tu lugar, es comprensión, seguimiento, es todo. Después de toda una vida laboral como de 20-22 años, me quedé en desempleo con la crisis y gracias a Cruz Roja encontré este trabajo. Este próximo año comienzo en una empresa a trabajar ya con contrato y todo. Surgió la posibilidad de trabajar para una empresa que colabora con Cruz Roja y luego posteriormente he continuado trabajando con ellos. Cambiando, que ahora mismo me siento muchísimo más motivada, con muchísimas ganas de trabajar. Los formadores de Cruz Roja están muy capacitados para hacerte creer lo que realmente puedes hacer. Tienes que creer en tu fuerza de voluntad, en lo que tú quieres, lo que tú eres y hasta dónde tú puedes llegar. Lo mejor de Cruz Roja es la confianza. Yo tengo confianza plena en el equipo de empleo. Sabe las necesidades de cada empresa y te trae gente con talento independientemente de su género, condición social, país de nacionalidad. Muy satisfactorio para la empresa y son personas que dan todo lo que pueden. No es una persona que simplemente trabaje porque no tenga otra cosa, sino que son personas que lo que quieren es trabajar. Yo quiero salir de aquí para comerme el mundo laboral. O sea, yo voy a por todas. ¿Cómo se quita esto? Es que si le doy al... ¿Ahora? ¿Ahí? Gracias. Bueno, como os comentaba, os voy a contar un poquito el trabajo que hacemos dentro del Plan de Empleo de Cruz Roja. El objetivo que tenemos es mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables y también eliminar las barreras de acceso al mercado de trabajo, al tiempo que también promover la igualdad de oportunidades y el mejor trato en el empleo. ¿Cómo trabajamos desde Cruz Roja? Realizamos una atención integral, que ahora os voy a explicar un poco la metodología que utilizamos. También dentro de toda la intervención, desde que la persona entra en Cruz Roja o viene expresando una demanda hasta que sale de nuestra organización, trabajamos con un eje transversal que utilizamos en toda la intervención. Cuando una persona llega a Cruz Roja, lo primero que hacemos es pasarla por el despacho de acogida, ya que trabajamos con el marco de atención a las personas, en el cual nosotros lo que hacemos es colocar a la persona en el centro de la intervención. Escuchamos sus demandas y una vez que la persona voluntaria o la persona técnica ha valorado cuáles son sus necesidades, la deriva a uno u otro departamento de la casa. Quiere decir, una persona a lo mejor puede venir demandando empleo porque necesita que le acompañemos en la búsqueda, pero también puede tener hijos que a lo mejor necesitan que se les apoye en el refuerzo escolar desde Cruz Roja de Juventud, o necesitan que les ayudemos con necesidades básicas o demás. Entonces se hace un plan personalizado de intervención con las personas de manera conjunta con ellos, en los que establecemos pequeños itinerarios con compromisos y objetivos para mejorar su calidad de vida.
Tenemos 4 perspectivas transversales en nuestra intervención. La primera es la perspectiva de género e igualdad de oportunidades. Nosotros intentamos trabajar sobre todo para incorporar a las mujeres al mercado de trabajo a través de las alianzas que establecemos en mercados inclusivos y así intentar pues romper un poco el tema de la brecha salarial. También trabajamos con una perspectiva intercultural y de igualdad de trato, ya que el 26% de las personas que se acercan a demandar los servicios de Cruz Roja son inmigrantes. Entonces, trabajamos mucho el tema de la diversidad cultural, la diversidad intergeneracional y un poco el también romper las barreras de acceso que tienen estas personas. La perspectiva competencial, de lo que se trata es de reforzar todas aquellas habilidades que ya tiene en su maleta la persona e intentar mejorar aquellas en las que todavía pues, necesita un poquito más de refuerzo. Y la perspectiva digital la utilizamos también en toda la intervención desde las orientaciones que realizamos. Intentamos siempre comunicarnos con las personas usuarias pues a través de redes, con el email, para favorecer un poco que vayan utilizando las nuevas tecnologías. Las incorporamos también a nivel de las formaciones pues para incorporar la capa digital en toda nuestra intervención y romper también un poco esa barrera de acceso. La misión que tenemos en el plan de empleo de Cruz Roja es trabajar la inserción laboral a través de itinerarios integrales, formación para el empleo, cooperación empresarial, que es una parte muy importante del trabajo que realizamos, y la promoción de mercados inclusivos, favoreciendo también el apoyo y la participación de nuestra red de voluntariado. ¿Cómo lo hacemos? Para ello tenemos proyectos que están elaborados en función de los perfiles y las necesidades. Así tenemos respuestas adaptadas para cada persona. Actualmente y en este año los proyectos que tenemos son los itinerarios laborales de asilo, que es un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Inclusión a través de la Secretaría General de Migraciones, en el que trabajamos con aquellas personas que han tenido que huir repentinamente de sus países pues por una cuestión de conflicto armado, de orientación sexual, de identidad de género. Trabajamos con ellos de una manera integral, en conjunto con el programa de refugiados que también tiene Cruz Roja, en el que se les da asistencia psicológica, asistencia legal, se trabaja pues, un poquito el tema del aprendizaje del idioma, se les da la bienvenida y, por supuesto, se les hace el acompañamiento en la búsqueda de empleo. El proyecto se desarrolla en Ávila y en los últimos 2 años hemos conseguido insertar a 2 familias de personas refugiadas en la provincia, en Hoyos del Espino y en Flores, pues también un poco para hacerles partícipes de la economía social a nivel provincial y favorecer que con estas personas refugiadas que vienen se puedan utilizar para trabajar en la mejora o por lo menos participar para la España vaciada, sobre todo para aquellos pueblos pequeñitos en los que pueden cerrar los colegios, por ejemplo. Trabajamos en el empleo juvenil con el programa operativo que también está funcionando a través del Fondo Social Europeo, que es para todas aquellas personas jóvenes entre 16 y 30 años que están inscritas en el sistema de garantía juvenil y que están también más alejados del mercado, pues bien porque hayan dejado los estudios y se trata de intentar incorporarlos bajo un retorno educativo o también hacer capacitaciones profesionales con ellos para que puedan incorporarse más rápidamente al mercado laboral. También participamos en la mesa de garantía juvenil y el próximo 20 de marzo tenemos una feria de empleo juvenil en la que también va a haber ofertas reales con empresas acercando a todas esas personas del sistema de garantía juvenil para que puedan conocerse y poder beneficiarse de aquellas bonificaciones que ofrece el sistema de garantía juvenil. Este año hemos comenzado a trabajar, gracias a la financiación del instrumento POISES, que es el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, con un proyecto que es específico para personas mayores de 45 años, para reforzar y apostar por el conocimiento y la experiencia que todas estas personas aportan a los equipos dentro de las empresas. Hacemos un trabajo muy intergeneracional con los equipos de los proyectos de mayores de 45 y los programas operativos de empleo de jóvenes, y a nivel de empresas también intentamos interactuar para poner en valor que equipos intergeneracionales y culturales y diversos pues tienen un mayor, son más competitivos y refuerzan un poco más también a nivel de economía social.
Tenemos un proyecto de la línea del IRPF autonómico, que es el Activando Capacidades, con los que trabajamos en Ávila, Arévalo, Candeleda y Arenas de San Pedro, con aquellas personas que están más alejadas del mercado laboral y que tienen más barreras de acceso, sobre todo a nivel provincial. Y, por último, trabajamos con perceptores de la renta mínima de inserción, que son personas que están cobrando la renta garantizada. Trabajamos en Ávila y Arévalo. Son itinerarios comprimidos de alta intensidad en los que se trabaja sobre todo la capacitación profesional para recualificar a estas personas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es nuestro trabajo diario para estas personas? Nosotros trabajamos bajo itinerarios con las perspectivas de inclusión, igualdad de trato, género, todo lo que os he estado comentando antes, desde el primer momento de la intervención hasta la salida y la cooperación con empresas también. La primera pata del plan de empleo sería la orientación e información laboral. Trabajamos sobre todo para facilitar a las personas que llegan pues, un conocimiento del entorno y del mercado laboral, dando información de recursos. También les ofrecemos información sobre actividades profesionales sectoriales. Trabajamos mucho la mejora de competencias básicas, transversales, damos talleres de igualdad de género, derecho laboral, prevención de riesgos laborales, manipulador de alimentos. Trabajamos mucho con las familias en intervención conjunta a nivel de organización del tiempo y corresponsabilidad. Y también ofrecemos, gracias a la labor del voluntariado, espacios y acompañamiento en la búsqueda de empleo, especialmente a través de Internet. La segunda pata y que ocupa gran parte del trabajo que realizamos en la formación a través de la capacitación profesional en varios sectores, tanto en hostelería, estamos realizando cursos de ayudante de cocina, de camarero, también hemos realizado cursos de jardinería, ahora en explotaciones agropecuarias, una variedad de cursos adaptados a los colectivos y al proyecto en el que estén desempeñando la labor, y luego realizamos prácticas no laborales en empresas a través del mentoring y la tutorización. Y ahí entraría también la pata última y para nosotros más importante, que es la cooperación empresarial, el acercamiento que tenemos ya con las empresas abulenses para la incorporación de estas personas a las prácticas no laborales y la gestión de ofertas conjuntas con ellos. En concreto, en la parte de cooperación empresarial, este año tenemos un proyecto que lo hemos sacado de los proyectos adaptados a perfiles, que es el proyecto de reto social empresarial, porque ubica y engloba y nutre el resto de proyectos del Plan de Empleo de Cruz Roja, en el que trabajamos con alianzas tanto para formación como para el trabajo con mercados inclusivos, una parte pequeñita de autoempleo, aunque es verdad y es cierto que con los perfiles que nosotros tenemos no suelen venir interesándose mucho por la parte del autoempleo y bueno, trabajamos también la parte del voluntariado corporativo con las empresas. ¿Cómo generamos empleo? ¿Cómo las entidades del tercer sector participan en la economía social? Estos son los datos que manejamos desde 2015 a 2020. Desde Cruz Roja Española en Ávila hemos atendido en el plan de empleo a 1.130 personas que se han marchado con una respuesta adaptada a la necesidad que tenían. A nivel de capacitación hemos conseguido cualificar a 786 personas gracias a los más de 524 cursos de capacitación profesional en sectores que tenemos, cursos, por cierto, que normalmente hacemos de manera adaptada con las empresas. La parte de cooperación empresarial suele tener reuniones con las empresas y a demanda en función de los tiempos y de las necesidades de los sectores y también de la parte de la provincia, intentamos adaptar los cursos de formación que hacemos a la necesidad real que tiene la empresa para coordinarnos y para trabajar de una manera más conjunta. A nivel de cooperación empresarial, en estos últimos 5 años hemos conseguido que 361 personas tuvieran un puesto de trabajo. Gracias también a la colaboración de las 165 empresas que diariamente pues, colaboran con nosotros de una u otra manera, o bien gestionando o acercando nuestras ofertas de empleo, o bien acercándose a nuestros cursos de formación para dar una pequeña, por ejemplo, orientación sobre lo que es un puesto de trabajo concreto para las personas. También nos han ofertado estas empresas con las que colaboramos 336 puestos, de los que 121 personas han conseguido ser preseleccionadas.
¿Cuál es el impacto que tenemos con todo este trabajo que hacemos para estas personas? Como bien ha dicho Inma, trabajamos mucho con la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los 17 objetivos que marcan la Agenda 2020, pues para trabajar en resolver los problemas económicos y sociales de las personas. En concreto, el Plan de Empleo de Cruz Roja colabora con el objetivo número 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, pero no menos importante el resto de objetivos, como por ejemplo el 1, que es el fin de la pobreza, el 5, que es la igualdad de género, el 10, la reducción de las desigualdades, o el 17, las alianzas para lograr los objetivos, que es la parte de cooperación empresarial que nosotros trabajamos bajo el parámetro de las alianzas. También conseguimos ampliar nuestra red de personas que trabajan para ayudar a las personas, que es el voluntariado de Cruz Roja. Al final también genera pues una red de contacto que genera un vínculo. Las personas con las que trabajamos, siempre que necesitan algo, vuelven a Cruz Roja, y es porque se ha generado un vínculo de ayuda. Trabajamos para favorecer la economía social, como os he venido contando con los datos que manejamos, y en definitiva, y lo más importante, mejoramos la calidad de vida de las personas, que son las beneficiarias reales de todo el trabajo que hacemos pues todos los compañeros que compartimos empresa en el tercer sector. Y por último, quería dejaros un pequeño vídeo del trabajo que realizamos con empresas, porque para nosotros una de las cuestiones más importantes es también visibilizar el trabajo de las empresas abulenses, las que colaboran con nosotros, y hacérselas llegar a las personas beneficiarias de nuestros proyectos a través de Cruz Roja, para que puedan conocer un poquito más del trabajo que se hace. No olvidemos que alrededor de un 2,4% de empresas de Ávila son de menos de 10 empleados, con lo cual la pequeña y la mediana empresa aquí es importante, y también el trabajo de la cercanía y de la confianza con ellas es vital para nosotros. Nuestro reto social empresarial es una oportunidad para las personas, permitiéndoles acercarse al mercado laboral, recualificarse en otra profesión, tener un trabajo, aprender una profesión dentro de una empresa, recuperar la motivación en la búsqueda de trabajo, conocerse mejor y conocer a otras personas en situación parecida, crear una red de contactos, ayudar a su familia, recuperar la ilusión en el futuro. Para las empresas, permitiéndoles conocer a personas motivadas con competencias muy adaptadas a las necesidades concretas de tu empresa. Acortar los tiempos de reclutamiento de personal. Romper etiquetas y estereotipos, mirando el talento de las personas, indistintamente de su edad, sexo y origen. Hoy puede ser tu primer día. ¿Empezamos? Tienes muchas formas de unirte a este reto. Seguro que encuentras una que se adapta a tu empresa. Impartir charlas sobre tu empresa o sector a los y las participantes de nuestros proyectos. Abrir las puertas de tu empresa a visitas organizadas en el proyecto Un día en el oficio de. Ceder profesionales como profesorado en acciones formativas. Ceder instalaciones y/o materiales para realizar acciones formativas. Tutorizar a las personas en procesos formativos. Acoger prácticas formativas no laborales en la empresa. Asesorar en procesos de selección. Financiar acciones de formación. Difundir nuestras iniciativas de inserción laboral entre las empresas de tu sector. Colaborar en la difusión de nuestras campañas de sensibilización. Tenemos un reto social empresarial. ¿Te sumas? Una iniciativa de Cruz Roja Española. Pues nada, ya sabéis, si alguien tiene una empresa y quiere colaborar, ya sabe que tiene todas estas maneras y os estamos esperando. Muchas gracias, César, Inmaculada, Leticia, por el esfuerzo. El tiempo, y somos esclavos del tiempo, ¿no? Vamos a pasar, no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer, muy breve, para que la respuesta también sea brevísima. No hay, de acuerdo, muchas gracias. Vamos a pasar al acto de clausura, ¿no? Agradecemos vuestra presencia. Por favor, Sergio, el vicedecano
pueda subir por aquí. Yo creo que no nos movemos de la mesa, sube por aquí. Este acto va a tener dos partes. Una primera es leer el manifiesto de una mayor presencia de la economía social en el ámbito universitario. Pero no lo voy a leer todo íntegro, simplemente voy a sintetizarlo en la última parte. Y después el señor vicedecano, el doctor Sergio Náñez, nos clausurará el acto. Dice que del 21 al 28 de febrero se está celebrando la Semana Universitaria de Economía Social. Como antes se ha dicho, son 20 las universidades que participan, aproximadamente con unas 70 actividades completas. ¿Cuál es la finalidad? Es que la economía social sea visibilizada y que esté también dentro de las universidades para desarrollar programas de actividad. ¿Cuál es el eje central del manifiesto? Dice, la necesidad de ejecutar el compromiso establecido en la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, de introducir referencias a la economía social en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, y que la estrategia española de la economía social del 2017-2020 reitera en su medida 24 que dice: promover la inclusión de la economía social en los currículos de las diferentes etapas educativas, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se fomentará la inclusión de la economía social en los currículos de las diferentes etapas educativas y formativas. Se impulsará, asimismo, la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el punto de vista formativo de contenidos y procedimientos, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos y docentes y contribuir de este modo a un incremento de futuro capital humano en las empresas de entidades de economía social. Asimismo, la estrategia prevé catalizar nuevas oportunidades de investigación, desarrollo e innovación y fomentar la transferencia de conocimiento entre las empresas de economía social, la universidad y otras organizaciones especializadas de investigación. Este es el mensaje y con esto hemos pretendido realizar esta jornada. Terminamos esto con las palabras del señor decano. Pues, vicedecano. Perfecto. Nada, se he elevado de categoría. Bueno, nada, tenía preparadas unas palabras, pero bueno, viendo el tiempo en el que vamos, simplemente en nombre de la Universidad Católica de Ávila y del decanato como organizador de la actividad, pues vamos a declarar clausurada esta jornada. Queremos agradecer a todos los ponentes que nos habéis acompañado en el día de hoy, todas las aportaciones muy valiosas que habéis realizado. También a todo el público asistente, tanto alumnos como aquellas personas que nos están siguiendo por streaming. Y también, no quiero dejar pasar la ocasión de las diferentes asociaciones y entidades que hoy también habéis acudido a seguir esta jornada. Y ya por último también a todas las personas que han hecho posible que esto se pueda emitir por streaming, edición de vídeo y los compañeros informáticos, que evidentemente no habría sido posible. También Francisco Salinas y yo personalmente queremos dedicar unas palabras también para CIRIEC España, que han sido realmente los promotores y los impulsores de esta semana de la economía social a nivel nacional y que esperamos que se pueda repetir. Así que nada, damos por clausurada esta jornada y gracias a todos.